Hola a todos, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Mi nombre es Paula Ferrada, yo soy con mucho orgullo colombiana, entrenada en la Universidad del Valle en Cali y en este momento trabajo en Innova Healthcare, es en Northern Virginia, en la parte norte de Virginia, y soy profesora de cirugía en la Universidad de Virginia. Vamos a hablar en los últimos minutos de qué es Acute Care Surgery, porque aquí en Estados Unidos se refiere a trauma, cirugía de emergencia y cuidado crítico. Vamos a hablar de la evolución de cuidado de la acute care surgery, la definición y la comparación con el sistema que teníamos antes. ¿Cuáles son los factores que contribuyeron a que esto pasara? Primero, la epidemiología de trauma y la práctica de lo que vamos a hablar, la subespecialización de los cirujanos, la regionalización del cuidado y también las presiones financieras. Como me imagino que también pasa en el resto del mundo, hay muchas razones por las cuales se disminuye el trauma, porque los carros ahora están hechos de otra manera, y afortunadamente para que no tengan tantas lesiones la gente que está dentro de los carros. También han bajado mucho los homicidios por arma de fuego y arma cortopunzante en los Estados Unidos. Hay un montón de leyes por las cuales esto ha disminuido, que es bueno, porque es importante que nuestros pacienticos y que la gente no tenga estas injurias, ya sea porque se ponen el cinturón de seguridad o porque se ponen el helmet, se ponen el casco. Y también cuando la gente tiene injuria, hay muchas cosas en las que nosotros ya no operamos. Por ejemplo, el hígado, por ejemplo, el vaso o inclusive en algunas pacientes que tienen por herida cortopunzante no se lleva a la sala de operaciones inmediatamente, especialmente en el cuello, si no tiene lesiones, no tiene signos de lesión vascular o del tracto digestivo o aéreo. Y también porque también colaboramos mucho con nuestros radiólogos intervencionistas, entonces ha disminuido mucho las operaciones que hacemos por trauma. Tanto que dice que el cirujano de trauma tiene que ver 10 pacientes, emitir 9 por 65 días para poder que de repente le salga una operacioncita de lo que necesita. Entonces, ¿qué pasa cuando un cirujano no está operando? Cuando le llega el paciente que está enfermo, que uno tiene que operar casi con el paciente sangrando y inestable, de pronto no tiene tanta práctica. Subespecialización. La mayoría de los residentes que se gradúan aquí de cirugía tienen una subespecialización, ya sea para colorectal, ya sea para cirugía oncológica o ahorita en este momento de trauma y acute care surgery. Y hay en este momento programas como vascular y cardíaco y plástico que ni siquiera tienen que hacer cirugía general. Entonces, se disminuye la cantidad de gente que va a cuidar de nuestros pacienticos que necesitan cirugía de emergencia o que necesitan trauma. También regionalización del cuidado, ¿qué significa? Que cuando usted es un centro de trauma o de quemados, cuando usted va a un lugar en donde hacen muchas esofagogastomías o muchas cirugías que son ese tipo de cirugía, o tal vez va en un lugar en donde le pueden hacer circulación extracorpórea. No, eso no se puede hacer en todos los hospitales y entrenar a todo el mundo. Centros de especialización le va mucho mejor a nuestros pacientes y en enfermedades que son de alto riesgo, necesita que no solamente sea el cirujano o el intensivista, pero que sean las enfermeras, que sea la nutricionista, que sea el agente de farmacia, todo el mundo que esté envuelto al que el pacientico le va mejor. Y esos son algunos de los papeles, no son todos, pero son muchos, en los que muestra que si usted tiene un pacientico que va a un lugar en donde sea especializado, le va mucho mejor, va a tener muchísimo mejores outcomes, mejores resultados. Y si un cirujano opera mucho, le va a tener mucho menor mortalidad, mucho menor morbilidad. La concentración de experiencia no solamente son los cirujanos, pero como dije antes, enfermeras, farmacistas, terapia respiratoria, aumenta que tenga un banco de sangre, que ya sea básicamente como una máquina que esté bien programada, básicamente protocolos para que la gente simplemente va A, B, C, D. Entonces se disminuye la calidad, se aumenta la calidad de cuidado y se disminuye el failure to rescue, lo que decimos aquí, que de pronto usted está en un hospital donde no está hospitalizado, donde no están hechos para tratar ese tipo de problemas, entonces el pacientico se maluquea y no le va tan bien, entonces tiene complicaciones y más problemas. Además que es un proceso que de pronto se vuelve ineficiente.
¿Por qué es importante también financieramente? Que no es lo más importante, pero tenemos que pararle bolas a eso. Porque si usted está en un lugar en que no es especializado, en vez de hacer 5 casos al día, hace 2 casos al día. Porque usted se vuelve menos rápido, porque las enfermeras de la sala de operaciones también no han hecho, no están bien equipadas para manejarlo, porque si usted está en un centro especializado, el cuidado está protocolizado, así que disminuye el tiempo en que está en el hospital, y cada día en el hospital es más caro que el hotel más lujoso en los Estados Unidos. Y si usted tiene un lugar en donde todo el mundo sabe lo que está haciendo, los pacientes también tienen mucha mejor satisfacción y también resultados. ¿Qué es lo que nosotros hacemos generalmente cuando tomamos turno? Entonces, tradicionalmente lo que hacen los que hacían los hospitales que no tienen el Acute Care Surgery Model es que estaban en la casa, entonces que, por ejemplo, de la casa lo llaman y de la casa ve, ya sea porque tenga residentes o no residentes, que la sala de emergencia le cuente lo que el paciente está haciendo y no está ahí para examinar al paciente y ver exactamente qué es lo que le está pasando. Y cuando pues necesitaba hacer una operación de emergencia, se hace inmediatamente si el paciente se está muriendo o lo coloca al día siguiente, entonces el horario normal de sus cirugías está ahora totalmente disruptive, y no puede hacer las operaciones tan eficientemente como podría, y el pacientico que necesita cirugía inmediatamente no va a poder tenerla. ¿Qué pasa en el Acute Care Surgery Model? Que usted tiene un cirujano que no solamente está haciendo trauma, pero está haciendo cirugía de emergencia y está presente. Entonces, ¿qué? Las apendicectomías se hacen inmediatamente. Los pacientes que están enfermitos, usted se da cuenta de que están enfermos más rápidos porque también somos cuidado crítico. Y la mayoría de los hospitales en este momento tienen una sala de trauma y una sala de Emergency General Surgery 24 horas al día, 7 días de la semana. Entonces, ¿cómo funciona? Es que una persona hace las consultas, otra persona opera y otra persona mira los postoperatorios. Vamos un poquito de ejemplos de casos de lo que vemos aquí. Este señor de 48 años se presenta en la sala de emergencia con septic shock y con gangrena de Fourniers. Una escanografía que muestra enfisema y gas por todas partes, con un montón de comorbilidades, como ven por acá. Generalmente estos pacientes en lugares que no son especializados se mueren, 40% de mortalidad, y además que uno necesita hacerle cirugías 4 o 5 hasta que quede completamente debridado. Y este paciente, como ven acá, quedó debridado, le fue bien, no se murió, tuvo el cuidado que necesitaba inmediatamente. Otro casito, 32 años, viene a la sala de emergencia con signos y síntomas consistentes con no perforada apendicitis, y son las 10 de la noche en un miércoles. ¿Qué pasa? Que si esto va a un hospital en donde no hay una Acute Care Surgery Model, entonces se pasa al día siguiente y se hace la operación cuando ya se está perforando el paciente, mientras que si usted está aquí, la operación se hace y el paciente sale. 76 años, una mujer, 2 semanas, que viene con una infección de Clostridium difficile, después de haber tenido una reconstrucción gastrointestinal. Un montón de comorbilidades, diabetes, enfermedad coronaria. ¿Y qué pasa? Es la 1 de la mañana del domingo. ¿Qué va a pasar? Si esto no estuviera la persona aquí presente, el pacientico puede que ni le hubieran diagnosticado lo que tenía. Lo mismo con colecistito. Son las 2 de la tarde el viernes. Si es un cirujano que solamente haciendo cosas selectivas, este paciente de pronto se espera hasta el sábado, no se hace ahí mismo. Pacientes que tengan mesenteric isquemia, desafortunadamente nos pasa a nosotros, aunque sea a las 11 de la mañana de un lunes normal, ¿cierto? Estos pacienticos llegan enfermos, hay que llevarlos a la sala de operación, es una cosa multidisciplinaria. Entonces, la variedad de cosas que hacemos en cirugía de emergencias es no solamente vesículas y apéndices, pero todas esas cosas importantes que necesitan gente que sea expertas, como pancreatitis necrotizante, como infecciones necrotizantes del tejido blando, como hernias, mesenteric isquemia. Entonces tenemos a trauma, cirugía de emergencia y cuidado crítico. En muchos centros, no en todos, el trauma entonces se volvió que no es que uno está simplemente cuidándole a los pacientes a los ortopedistas, y eso no es algo que
uno hace cirugía porque quiere ir a la sala de operaciones. Esto no funciona porque hace que sus cirujanos se vuelvan menos expertos en hacer, manualmente expertos, pero también emocionalmente es algo que no le ayuda a los cirujanos. Cirugía de emergencia, o sea, le añade cirugía de emergencia, entonces es realmente cirugía general, todas las cosas que vimos de cirugía general y el cuidado crítico básicamente lo hace a usted muchísimo más mentalmente poderoso, porque estos pacientes que se enferman de trauma, ya sean por sangrado o que se enferman por sepsis intraabdominal, usted sabe cómo tratarlos. Y esto aquí donde se nos juntan los tres, aquí es donde nosotros de verdad hacemos la diferencia. Estos pacienticos que si ustedes todos sabemos de como un cirujano salva una vida, es parando sangrado o controlando la fuente de la sepsis. Si usted puede hacer esto y está ahí presente, así es como nosotros salvamos la vida. Hay un montón de artículos, no hay uno, hay un montón que nos habla de cómo los pacientes que tienen un servicio de cirugía de emergencias dedicado mejora cómo les va, ya sea si sea por vesícula o apendicitis, o hay muchos otros artículos que nos hablan de cómo la regionalización de la acute care surgery también ayuda. Igual como los hospitales que hacen solo trauma, que hacen más cáncer que otros, se vuelven muy buenos a eso también. Cuando usted tiene un modelo de acute care surgery pasa lo mismo. Disminuye el tiempo entre la sala de emergencia y la sala de operaciones, porque la gente está atenta y sabe cuándo el paciente tiene que ir. Disminuye el tiempo en el hospital, disminuye los costos para el hospital, aumenta la productividad clínica para los que están haciendo cosas electivas y también para los que están haciendo trauma. Disminuye las operaciones que se hacen por la noche y disminuye la mortalidad. Entonces, ¿qué hay aquí que no nos guste? Es muchísimo mejor para los cirujanos la satisfacción, para los pacientes la satisfacción y para los administradores, porque mejora como uno se siente como cirujano. Los cirujanos que hacen cirugía electiva también les parece súper chévere porque no tienen que interrumpir su cirugía electiva, especialmente si el hospital le ha podido dar una sala de operaciones para operar y los costos y las complicaciones son mucho menores. En conclusión, cómo hacemos acute care surgery representa básicamente el cirujano que es intensivista, que es un traumatólogo que es capaz de cambiar el resultado de estos pacientes, es capaz de salvar una vida para las personas que necesitan cirugía y necesitan hacer una cirugía que necesita hacer ya sea para parar el sangrado, para curar la sepsis. Y la importancia de esto es que uno no lo puede hacer solo, no puede ser simplemente los cirujanos de trauma tratando de hacer esto. Eso tiene que tener una colaboración con la sala de emergencia, tiene que tener una colaboración con los cirujanos selectivos que entienden este modelo y que le dan soporte a este modelo. La sala de operaciones es supremamente importante porque si uno puede querer operar y salvar una vida, pero si no tiene una sala de operaciones en la cual hacerla, no se puede. Y la administración tiene que ser los administradores, desde el presidente del hospital o el chairman del departamento hasta el CEO o el decano, todos tienen que estar en la misma línea para poder que este modelo funcione. Un servicio maturo de acute care surgery muestra que disminuye el tiempo de la sala de emergencias de la sala de operaciones y disminuye el tiempo que el paciente está en la sala de operaciones. Aumenta la eficiencia de la sala de operaciones, disminuye el tiempo que los pacientes están hospitalizados y hace que los cirujanos selectivos también sean más eficientes. Nada de esto es fácil, especialmente cuando usted está queriendo hacer un sistema desde el principio hasta el final, pero cada pasito de esto vale la pena. Muchísimas gracias. Este es mi email y mi Twitter handle. Qué pena que parte de, de la charla es Spanglish, pero he estado viviendo en los Estados Unidos más tiempo del que pasé en Colombia. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes.